recarga de automóvil con refrigerante R1234IF. Este nuevo refrigerante es inflamable. Por favor, ponga atención con estas normas de seguridad, fundamentales para evitar accidentes en su taller. 1. El R1234IF puede encenderse bajo ciertas circunstancias. 2. El área de trabajo debe tener una buena ventilación. 3. No permita que el refrigerante se acumule dentro o debajo del vehículo. 4. Dejar las ventanas abiertas del vehículo durante la carga de R1234IF. 5. Se debe eliminar todas las fuentes de encendido, llamas o calor intenso cerca de la zona de trabajo o depósitos de refrigerantes. 6. Algunas herramientas de taller comunes contienen motores o interruptores que producen una chispa interna. 7. Recuerde también que el sistema de encendido de un vehículo puede producir chispas externas bajo ciertas condiciones. 8. Utilice luces de trabajo LED si necesita. 9. Prohibido fumar en el área de trabajo. 10. Tenga los extinguidores de incendios en buen estado en la zona de trabajo. 11. Evite el contacto con el refrigerante líquido o gaseoso. 12. Siempre use equipo de protección personal durante el servicio, en particular gafas con paneles laterales y guantes impermeables al refrigerante. 13. No almacene los tanques de refrigerante en áreas bajas, como los sótanos o huecos de escalera. 14. Si el vehículo es híbrido o eléctrico, siga el procedimiento correcto para desactivar el sistema de alto voltaje, antes de comenzar las reparaciones. 15. No permita que haya ninguna persona debajo del vehículo, mientras se recarga el sistema. 16. Una fuga inesperada de refrigerante, o una liberación repentina de la válvula de presión, podrán inundar el suelo de refrigerante. 17. El R1234IF solo puede usarse en sistemas diseñados específicamente para este. 18. No utilice este refrigerante en los autos más viejos. 19. No utilice diferentes refrigerantes en un auto diseñado para R1234IF. 20. No intente utilizar el equipo o herramienta diseñado para otros refrigerantes en sistemas con R1234IF. 21. Verifique siempre la etiqueta en el vehículo y conozca la cantidad correcta de refrigerante que debe tener el sistema. 22. Los evaporadores para los sistemas R1234IF no son los mismos que los utilizados con el R134A. 23. Otros componentes del sistema también pueden ser diferentes. Cómo cargar aire acondicionado automotriz con refrigerante R1234IF, según SAE. Recuerde, los equipos y herramientas para el refrigerante R1234IF han sido diseñados para manejar sus características inflamables de manera segura. Deben ser certificados por SAE. Máquina para recuperación, reciclaje y recarga 3R. Se requiere una máquina 3R para ser usada con el R1234IF, que tengan un identificador de refrigerante incluido, que cumpla con los requerimientos de SAE. En caso de tener el identificador de R1234IF separado de la máquina 3R, esta última debe ser capaz de recibir la señal de identificación de refrigerante a través de un puerto USB integrado. Ambos equipos deben cumplir con la normativa de SAE. Detector de fugas electrónicos para R1234IF. Asegúrense que su detector de fugas electrónico reconozca y reaccione al refrigerante R1234IF y esté reconocido por SAE. El detector será capaz de detectar una fuga tan pequeña como de 0.15 onzas por año. Mangueras, acopladores y conectores. Los acopladores y conectores para el R1234IF son diferentes a cualquier otro refrigerante. Recipiente con refrigerante R1234IF. Botella con carga de refrigerante, que cumpla con el estándar de pureza exigido por SAE. Equipos de protección personal básicos. Se debe tener los equipos de seguridad mínimos requeridos en el taller de aire acondicionado automotriz. Ahora vamos con los pasos de carga de R1234IF en sistemas de aire acondicionado automotriz, recomendados por SAE. 1. En todo el procedimiento el vehículo está apagado. 2. Conecte la máquina 3R al recipiente con refrigerante R1234IF, use la manguera para tal fin y los conectores que necesite. 3.
Voltee el recipiente que contiene el refrigerante R1234IF. Es decir, la salida de refrigerante R1234IF debe quedar en la base, de modo que salga solamente en fase líquida. 4. Indique a la máquina 3R la función llenado de tanque. Esta realizará purga de aire según el modelo. 5. Ahora indique la cantidad de kilos de R1234IF que vamos a pasar desde el recipiente hasta el depósito de la máquina. En nuestro caso vamos a pasar del recipiente a la máquina 3 kilos de R1234IF para hacer varias recargas. 6. La máquina 3R, antes de dar paso definitivo al refrigerante R1234IF, lo identifica y aprueba recibir la cantidad seleccionada. 7. Una vez alcanzado el peso seleccionado, 3 kilogramos, se suspende automáticamente la entrada de refrigerante al depósito de la máquina. Se puede entonces desconectar el recipiente. 8. Guarde el recipiente con el restante de R1234IF en un lugar fresco lejos de fuentes de calor. Verifique que está bien cerrado y no hay escapa R1234IF. No lo guarde en lugares cerrados. 9. Conecte las mangueras de la máquina 3R a las tomas de alta y baja. 10. Seleccione en el menú de la máquina 3R la operación a realizar, es decir, carga de refrigerante. 11. La máquina 3R empezará automáticamente un proceso de purga de aire interno. 12. Al terminar la purga de aire la máquina 3R pregunta si el compresor es alimentado por fuentes de voltaje, en el caso de autos eléctricos o híbridos. En nuestro caso es un sistema con transmisión por correas. 13. Lean la etiqueta de identificación ubicada en el vehículo, la cantidad de gramos que se deben suministrar al vehículo. En este caso la etiqueta nos indica 0.726 kilos de R1234IF. Suministre esta información a la máquina 3R. 14. La máquina 3R primero coloca el sistema bajo un vacío mínimo de 26.9 pulgadas de mercurio. Automáticamente la máquina empezará a comprobar el vacío aplicado. Si la pérdida de vacío es mayor a 2 pulgadas de mercurio en un minuto, la máquina 3R indica la presencia de fuga, y no permitirá la continuación del proceso de recarga. Esta comprobación es automática y tarda cerca de 5 minutos. 16. En caso de fugas, el técnico debe localizar y reparar la fuga antes de volver a intentar recargar el sistema. 17. Si el sistema pasa la verificación de vacío, la máquina 3R indica al técnico que encienda en velocidad mínima el soplador del tablero del aire acondicionado automotriz. 18. Se debe colocar las salidas de aire del tablero apuntando al piso. 19. Se debe bajar los vidrios y el soplador trabajando durante 2 minutos, para eliminar cualquier contaminación residual que exista. 20. Entre al vehículo y coloque en el piso el detector de fugas, preferiblemente en la parte del copiloto, para estar cerca del evaporador, justo debajo de una ventanilla de salida de aire del tablero. 21. El detector de fugas electrónico se debe configurar al valor de máxima sensibilidad. Mantenga el soplador a velocidad baja. 22. El técnico debe informar a la máquina 3R la presencia del detector, para que se inicie la recarga. 23. Ahora la máquina 3R calculará automáticamente el 15% del valor de carga de refrigerante R1234IF, leído en la etiqueta. En nuestro caso el valor de carga era de 0.726 kilos, por lo tanto, el cálculo de la máquina será 0.1089 kilogramos. 24. La máquina 3R suministrará R1234IF hasta llegar al 15% de la carga total, es decir, solo colocará 0.1089 kilogramos. Al llegar a este valor suspende automáticamente la carga. 25. Deje el detector y el soplador en velocidad mínima varios minutos, y espere si hay presencia de fugas. 26. Informe a la máquina 3R que no hay fugas. En caso de automóvil con más de un evaporador, se debe realizar la misma operación en ambos. Es decir, colocar el detector de fugas con el soplador en baja velocidad. 27. El técnico debe informarle a la máquina que no hay fugas para que ésta proceda con la carga de R1234IF restante. 28. Si detecta una fuga, el equipo seguirá esperando para verificar y bloqueará todas las operaciones, con excepción de la recuperación o reevaluación. 29. Si el técnico indica que no hay fugas encontradas por el detector electrónico, entonces la máquina 3R
procede a suministrar el faltante de R1234 IF, en nuestro caso 0.6171 kg, para así alcanzar los 0.726 kg totales que debe llevar el sistema.